Bienvenidos a este curso de Teoría del Derecho. Me llamo Alfonso García Figueroa, soy catedrático de Filosofía del Derecho en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y quería darles la bienvenida a este curso que vamos a ir siguiendo en alguna de las aulas que se disponen en torno a este impresionante patio real o de Covarrubias de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Nos reuniremos en alguna de ellas durante las próximas 30 semanas efectivas de clase para hablar de teoría del derecho. Somos tres los docentes encargados de esta labor. Mi compañero Santiago Sastre Ariza, profesor titular de Filosofía del Derecho, en la parte superior izquierda de la pantalla pueden ver su avatar, en el que participará en estas proyecciones con el nombre de Jack. El profesor Miguel Ángel Pacheco, que es profesor ayudante doctor de Filosofía del Derecho, que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla y cuyo avatar en estas labores docentes será MAP. Y finalmente, quien les habla, Alfonso García Figueroa, que con el avatar de Alf participaré también en alguna que otra historia, algún que otro caso que irá apareciendo a lo largo de estas clases, de este relato. El libro sobre el cual va, el manual sobre el cual va a girar este curso y que es el centro debe ser el elemento central de estudio, se debe a nuestro maestro, el profesor Luis Prieto Sanchís, a quien querríamos rendir un homenaje con esta ocasión, porque, bueno, entre otras muchas cosas, nos ha dejado estos apuntes de teoría del derecho editados por Trota, que además de su excelente calidad, pues nos van a permitir introducirnos en esta asignatura sin perjuicio de otras fuentes que van a poder también, que van a tener que utilizar, ¿no? Y a las que nos referimos en dos lugares, en dos fuentes de información complementarias, que son, en primer lugar, la guía electrónica del estudiante, que está disponible en la página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, y en segundo lugar, la plataforma Moodle, que es no solo fuente de información de todas las actividades que se vayan desarrollando sobre el curso, sino también instrumento de comunicación entre los docentes y los estudiantes. Los cuatro, Luis Prieto y los tres docentes de esta asignatura, nos dedicamos a la filosofía del derecho. ¿Qué es la filosofía del derecho? Bueno, la teoría del derecho, el derecho en términos muy generales se puede enfocar desde tres grandes perspectivas. Nosotros podemos aproximarnos al derecho concibiéndolo fundamentalmente, contemplándolo como una norma, el derecho como norma. O bien yo puedo contemplar el derecho fundamentalmente como un valor, como una expresión de justicia, como una manifestación de justicia, ¿no? Y en tercer lugar, yo puedo contemplar el derecho como algo que sucede, como un hecho, como un fenómeno social. Estas son las tres grandes formas de contemplar el derecho, respectivamente, el derecho como norma, el derecho como valor, el derecho como hecho. Cuando contemplo el derecho como norma, entonces la propiedad más importante del derecho es la validez de sus normas. Y yo trato de estudiar qué significa validez. Cuando, en cambio, cuando concibo el derecho como valor, lo que me importa, la propiedad esencial del derecho es la justicia. Finalmente, cuando contemplo el derecho como un hecho, lo que me importa del derecho es la eficacia de las normas. De forma que cuando yo adopto la primera perspectiva, el derecho como norma, concibo el ordenamiento jurídico como un sistema de normas válidas. Cuando yo adopto la segunda perspectiva, la del valor, entonces el derecho es un conjunto de normas que se distinguen de forma distintiva por su justicia, ¿no? Al menos en las que la justicia tiene una relevancia. Y finalmente,
cuando concibo el derecho como hecho, yo entonces, bueno, lo que me interesa del derecho son las normas eficaces. Me interesa el derecho vivo, el derecho en acción. No me interesa el derecho simplemente de los libros, simplemente de los códigos. No me interesa el derecho en papel, porque el derecho en papel es papel mojado. Esas serían las tres formas de acercarnos al derecho que definen a su vez las tres grandes teorías del derecho que han existido a lo largo de la historia. Cuando hemos adoptado una visión, hemos contemplado el derecho como norma, entonces normalmente hemos desembocado en teorías positivistas, teorías que entienden que la propiedad fundamental de las normas jurídicas es su validez y que debemos limitarnos a describir el derecho puesto, el derecho positivo, el derecho que es. Positivo, en derecho positivo, no se opone a un derecho negativo, lo cual sería absurdo, sino que derecho positivo viene de jus incivitate positum, es decir, el derecho puesto en la ciudad. El derecho puesto en la ciudad, el derecho positivo, se opone al derecho que no es puesto por los seres humanos, sino que es puesto por una divinidad, el que es dado previamente por una divinidad, el derecho natural. Por tanto, el primer enfoque, el derecho como norma, suele dar lugar a una concepción positivista del derecho. En segundo lugar, el derecho como valor, el derecho que entiende que el derecho es no tanto una deontología que nos dice simplemente qué debo hacer sin más, sino una axiología, es decir, un orden de valores que se distinguen por su corrección, por su justicia. Esa segunda orientación del derecho como valor es la propia de la escuela del derecho natural o del justnaturalismo. Desde esa perspectiva, la propiedad más importante del derecho, ¿cuál es? Bueno, es la justicia, o al menos la justicia juega un papel muy importante en el concepto de derecho, ¿no? Finalmente, si nosotros concebimos el derecho como un fenómeno social que podemos estudiar como hacen los sociólogos que estudian muchos hechos sociales, entonces el derecho es algo que tiene consecuencias en nuestras vidas y debemos evaluar ese derecho, debemos contemplar el derecho desde esa perspectiva. Y esa es la perspectiva fundamental del realismo jurídico. El realismo jurídico busca el derecho real, no el derecho ideal. Lo que quiere es definir qué sucede realmente, ¿no? Bueno, para verlo vamos a tomar un pequeño primer caso del curso. En este primer caso vemos que vemos a uno de nuestros avatares. En este caso, en un flamante coche amarillo, está viajando Alf a la velocidad de 123 km por hora por una vía en la que hay una señal de tráfico que indica que la velocidad máxima permitida por el derecho en ese tramo es de 120 km por hora. Y bueno, todo ello bajo la mirada escrutadora de un agente de la Guardia Civil que está aquí encarnado por Jack, ¿no? Que tiene un radar que por tanto, denuncia en ese tramo aquellos vehículos que superan los 125 km por hora. Por tanto, aquí nos encontramos con, en primer lugar, si fuéramos positivistas, deberíamos plantearnos el derecho como norma. ¿Cuál es la norma en este caso relevante? La norma en este caso relevante es la señal que indica que no podemos rebasar los 120 km por hora y, por tanto, está claro lo que está sucediendo. Alf está rebasando la velocidad permitida. Pero imaginémonos que Alf está yendo está viajando a esa velocidad porque va en ayuda de una persona que necesita urgentemente de sus cuidados para no morir, por ejemplo. En ese caso, Alf tiene buenas razones para superar esa velocidad. Imaginémonos que no hay ninguna norma en el sistema jurídico español en ese momento que justifique, sin embargo,
esa acción de Jack, ese exceso de velocidad, y él, en cambio, a pesar de todo, adujera que tiene buenas razones para superar esa velocidad. En tal caso, si esas razones fueran relevantes, entonces deberíamos replantearnos qué es el derecho. Quizá no sea solo ese conjunto de normas jurídicas positivas de las que nos habla el positivismo jurídico, sino que podría bien ser que el derecho estuviera conformado además por valores morales, como los que aduce en este caso el bueno de Alf. La tercera posibilidad, sin embargo, es la que surge cuando contemplamos el derecho como hecho, porque aquí la realidad es que si el coche amarillo nos supera los 125 por hora, no va a ser sancionado. Y cabría plantearse aquí entonces si en realidad la norma que efectivamente, la norma que es eficaz, la norma en acción en este caso, es la que determina el radar, que establece como límite máximo los 125 y no los 123, con lo cual la acción de Alf deviene, en este caso, lícita jurídicamente. Bueno, estas son las tres grandes corrientes del derecho: positivismo jurídico, justnaturalismo, realismo jurídico, que se han sucedido a lo largo de la historia y sobre las cuales, bueno, nosotros nos vamos a detener aquí en algún momento, ¿no? Dicho lo cual, hay que decir que nosotros vamos a concentrarnos, sin perder de vista el resto, vamos a concentrarnos sobre todo en dos grandes teorías del derecho en este curso. Y van a ser la teoría justnaturalista, la Escuela de Derecho Natural, que se corresponde con la lección 27 del manual, y el justpositivismo, o la Escuela de Derecho Positivo, como quieran llamarlo, el positivismo jurídico, justpositivismo, que será estudiado en la lección 28. ¿Por qué es importante todo esto? Alguien puede plantearse qué relevancia tenga ocuparse de conceptos cuando en realidad lo más importante en muchos casos es, bueno, cómo resolver los problemas jurídicos, ¿no? Bueno, me gustaría a continuación recordar un caso que quizás nos permita ilustrar la importancia de estas cuestiones para nuestras vidas. Y para ello me gustaría contarles un caso y así terminar esta primera brevísima presentación de nuestro curso. Este caso tuvo lugar hace ya unos cuantos años y los hechos eran más o menos los siguientes. La joven que ven en esta foto es madre de la bebé que sostiene en sus brazos y que se llama Noara. Noara estaba lamentablemente muy enferma y necesitaba urgentemente un trasplante de hígado porque de lo contrario iba a fallecer. Las pruebas decían que, las pruebas médicas, mostraron que la madre de Noara era perfectamente compatible con su hija y podía hacerle ese trasplante que permitiría salvar a su propia hija. Y además, eso podía hacerse sin ningún peligro para la salud de la madre, porque resulta que bastaba con una mera sección de una pequeña parte del hígado, dado que Noara es todavía muy pequeñita y no necesita más que eso. Así que todo parecía que iba a resolverse felizmente, pero surgió un problema, y es que el artículo 4 de la Ley de Trasplantes entonces vigente prohibía a todos los menores donar órganos, y resulta que la madre de Noara tenía 16 años. Por tanto, si nosotros somos positivistas estrictos, si a nosotros lo único que nos importa es el derecho positivo y es lo único que podemos tener en consideración cuando resolvemos un caso, resulta que debíamos prohibir jurídicamente el trasplante. Bueno, el caso llegó a una juez de Sevilla, que es donde procedía a enjuiciar esto, y ella emite un auto que autoriza finalmente el trasplante y lo hace sobre una base positivista, sirviéndose de una argumentación analógica, afirmando que el consentimiento
de los menores es en algunas ocasiones relevante, en otros casos, ¿no? Vamos a dejar aparte el razonamiento de la juez. Vamos a suponer que no existiera fundamento jurídico positivo posible para excepcionar el artículo 4 de la ley de trasplantes. ¿Qué haríamos entonces? Si fuéramos positivistas, entonces es claro que deberíamos prohibir el trasplante. Sin embargo, si somos naturalistas y consideramos que el derecho no es solo una deontología, un conjunto de normas, sino que también es una axiología, un conjunto de valores, una expresión de justicia, entonces deberíamos tomar en consideración el valor de justicia y qué es lo justo en este caso. Y todo parece indicar que lo justo en este caso era autorizar el trasplante. Por tanto, cabe decir que este caso nos muestra de forma muy dramática ¿cuál es la relevancia que tiene el concepto de derecho? Ser positivista o no serlo puede tener consecuencias importantes y las ha tenido a lo largo de la historia. En las lecciones 27 y 28 que vamos a estudiar al principio del curso, vamos a adelantar su estudio al principio, vamos a tratar de confrontar ambas teorías y vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones sobre las que ustedes libremente también podrán tomar partido. Esto es una cuestión que está abierta y sobre la que podemos seguir discutiendo durante mucho tiempo. Antes de concluir esta presentación, quería decir dos cosas. La primera es tranquilizarlos a todos porque Nohara se salvó. Se salvó no solo porque se autorizó el trasplante, sino porque antes de que se hiciera el trasplante, apareció otro donante, felizmente. En segundo lugar, quería reiterarles mi más cálida bienvenida, mis mejores deseos para este curso, animarles a que estudien con energía esta materia que es apasionante y ponerme a disposición, yo y el resto de colegas del área de filosofía del derecho, a través de los emails, de la plataforma Moodle y de las tutorías correspondientes para atender a todas sus cuestiones y tratar de guiarles lo mejor posible en su introducción a esta disciplina. Hasta pronto.